Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Yo con esta voz recuperándome de una disfonía, así que me van a sentir rara. Ya mañana espero estar recuperada al 100%. Hoy tenemos un encuentro sobre personalidad narcisista junto a María Eugenia Ceballos, mi querida amiga y gran profesional. Ella es la creadora del método psicokarma. Nosotros hicimos un encuentro previo sobre la pareja y la relación de pareja, muy interesante, que está en IGTV y en YouTube, así que lo pueden ver grabado. Ahí está, la vamos a invitar. Hola Euge, está, Hola, está al revés la cámara. ahí está. Ahora sí. La probé Bien, antes de y no me di cuenta. Hola, Tuti. bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, súper contenta de hacer esto con vos. ¿Cómo andás de la voz? Acá, resurgiendo de la tumba. Hoy es el primer día que hablo desde el viernes, así que imagínate yo sin habla. No, no puedo Así creerlo. que sí, aunque no lo puedas creer, 6 días estuve y bueno, hoy me largué, así que de a poquito tengo acá mi té, todo para ir humectando. Pero bueno, lo importante es que te vamos a escuchar a vos, que es lo más importante. Así que Dale. bienvenidísima, muy feliz de que estés nuevamente en este espacio con todos tus saberes y tus experiencias, pero sobre todo con tu energía y tu personalidad, que yo siempre digo que parece como si tuvieras una inmensidad y que siempre te Soy ponía de chiquita. ejemplo. Sos chiquita, imagínate, si yo soy un minion, ella es más chiquita que yo, pero yo siempre le ponía a mis alumnas de ejemplo de que no importa la altura que tengas, yo a vos en el escenario te veía inmensa y te sigo viendo inmensa con todo tu ser. Así que es un placer. Bienvenidísima. Ay, gracias, Tuti. Realmente me ha puesto muy contenta compartir esto con vos. Me contaste lo del habla, por eso lo pasamos. Y bueno, el tema es muy lindo, te agradezco. Sabes que comparto muchísimo todo el tiempo, trabajo con muchas historias de abuso y bueno, justamente suelen ser las personas que han generado ese tipo de abuso, sea padres o madres o parejas, jefes, compañeros, amistades, que tienen estos rasgos que vos me pediste que habláramos. Así que bueno, entregadísima a lo A que esto. vaya surgiendo. Sí, sí, sí. Euge, si te parece, antes de adentrarnos al tema, hacete una pequeña presentación de quién sos, a qué te dedicas y bueno, y si tenés alguna intención en particular para este encuentro y para quienes están ahí mirándonos. Bueno, bueno, hace 22 años ya que me recibí de psicóloga, una profesión que amo de todo corazón, y luego hice varias especializaciones de posgrados para diagnosticar. Me pareció sumamente importante el diagnóstico, porque a través de eso sabemos qué tipo de terapia necesita la persona, cómo es su estructura, su tipo de pensamiento, sentimiento, la historia familiar, es como más fino ver el psiquismo del otro. Y luego después fui uniendo con otras cosas que tienen que ver con la danza, el movimiento corporal, con la espiritualidad. Entonces ahí me formé en constelaciones familiares, la mirada de la psicogenealogía, que es el árbol genealógico. Siempre aclaro que no soy biodescodificadora, para que no se confunda. Y luego integro todo y le denominé, le puse un nombre que es método psicokarma, para no irme a los extremos de los enfoques, ¿no? Entonces es una mirada integral al problema, al síntoma, a lo que esté ocurriendo. Eso sería. Intención, dije, a ver, ¿qué puedo traer? Porque hay un bombardeo de esta información hasta en TikTok, ¿viste? Yo la otra vez miraba TikTok y digo, wow, cuánta información hay, qué bueno, porque es muy necesario para educarse. Y digo, ¿qué puedo traer ahora
que pueda ayudar, digamos, como un poco diferente a lo que siempre se ve, como de manera repetitiva, pero que aclare, porque también se está confundiendo el narcisista con el psicópata, y no es que todo el narcisista es un psicópata, ¿no? Así que mi intención es ver si puedo, ojalá que pueda, aclarar, ser muy clara, tratar de bajar los conceptos teóricos hacia una mirada que ayude a las demás personas a detectar, ¿no? Esto. Y por favor, no se diagnostiquen narcisistas con videos, que también veo eso. Siempre esperen a un profesional que a través de determinadas preguntas y distintos tipos de sesiones puede diagnosticar, pero no se diagnostiquen de manera tan rápida, o a diagnosticar a otro, porque bueno, esto a lo que quiero ir, me parece aclarar un poquito el tema del narcisismo, ¿no? Primero que todos tenemos rasgos un poquitito de narcisismo. Eso quisiera que lo sepamos. ¿Qué tiene que ver con lo necesitamos, por ejemplo, si vamos a trabajar? Por ejemplo, si alguien es modelo, si alguien trabaja con el cuerpo, los bailarines, los artistas, cuando salimos a buscar trabajo, esa parte tiene un poquito de narcisismo y es sumamente importante. Los que trabajamos con las redes, por ejemplo. ¿Y de dónde viene esto? Porque cuando somos pequeños se llama el narcisismo primario. El niño necesita de la atención de los padres para subsistir. Entonces, como no sabe manejar sus emociones, llama la atención a través de berrinches, rabietas, pataletas, manipula, chantajea emocionalmente para justamente tomar de los padres y poder subsistir, ¿no? Por eso se dice en la psicología clásica, el psicoanálisis clásico, su majestad el bebé. O sea, el bebé es el reino, el centro del universo, y es admirado por todos, ¿no? Pero luego, en el crecimiento del psiquismo, y va avanzando en edades, aparece, si es posible y si es potable en la educación, un narcisismo secundario. Entonces ya él no solamente se mira a sí mismo, el bebé, el niño, sino que empieza a mirar al otro, a reconocer al otro, a empatizar con el otro, a darse cuenta que es necesario registrar un límite, que a veces no todo esto que quiere o que pide va a ser satisfecho, que es como tolerar la frustración, el no, el límite de la afuera, de los padres, la escuela, lo demás. Pero ¿qué pasa en estas personalidades que vamos a ver ahora? No concluyó del primer narcisismo al secundario. Es como que quedó abortado, quedó anulado, no llegó al segundo, se quedó en el primero, quedó fijado en ese lugar. Entonces, como adulto, se comporta de una manera que sigue sacando, vive al otro, se beneficia del otro porque no es empático, ¿no? Este es uno de los primeros rasgos. Entonces, eso me parece que es muy importante tener en cuenta. Entonces, si nosotros hicimos narcisismo primario y secundario, obviamente que después vamos a tomar ese recurso un poquitito en el adulto, pero registrando al otro. En lo que vamos a ver a otro, en esta patología, porque es una patología, el otro no existe en realidad. ¿Mm? Es una cosificación del otro. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pregunta, ¿por qué sucede que se queda en esta etapa de la niñez? ¿Es por las heridas básicas? ¿Es por una situación? ¿O es porque ya se nace con este patrón de personalidad? No, no se nace, se va construyendo por cómo la madre lo mira y cómo la madre le da lugar o no a la energía y a la figura paterna. Por lo general, vamos a hablar de algo general, dentro de cómo se construye esta patología, esta fragmentación en el psiquismo de quien tiene la personalidad narcisista, hay una madre que o lo admira mucho, lo valora mucho, le permite todo y siente culpa o miedo, una maternidad inestable emocionalmente que no le puede poner límites. ¿Mm? Es como si le diera de más.
muchísimas cosas y lo tomara muy de cerca. Posiblemente, porque la mayoría de las personalidades narcisistas suelen ser más hombres que mujeres, pero hay mujeres también, pero en grados, en porcentaje, son más masculinos, vemos que hay una adoración de la madre por este lugar. Y el padre como que no entra, no hay ese límite paterno que frustra, que dice no, espera, ten en cuenta al otro, compartí, no siempre todo va a ser para vos, esto no se puede hacer, el límite al berrinche, contener esa frustración o permitir las emociones, la vulnerabilidad. Entonces, hay un entorno familiar, una manera de maternar y un paternaje muy defectuoso, que falta mucho la figura paterna, porque la figura paterna es la que permite que entre el otro, que se registre el otro, si no queda simbiotizado a la madre. Muchas personalidades narcisistas han tenido como una simbiosis incestuosa con la madre, en Ujú. algunos casos, ¿no? Más allá de que sea hombre o mujer. Totalmente, sí, Y totalmente. esto, desde las constelaciones sabemos que es la madre la que le da lugar al padre, la que permite que el padre se acerque, ¿no? Ujú. Em, Esto de ser o tener una personalidad narcisista, ¿tiene que ver con ser creído o creérmela? ¿O tiene que ver con manipular a los demás? Y si es consciente o inconsciente esto. Bueno, voy a hablar de características generales de la persona narcisista y también lo que quiero agregar como nuevo es que hay distintos tipos, ¿m? Porque por lo general el más obvio es el tipo extrovertido. ¿M? Ese es el más fácil de detectar, el que es obvio para nosotros, el que nos ha llegado siempre la información. Pero hay otros tipos de narcisistas que yo te diría que hasta son más peligrosos. Esto es inconsciente. Ellos no, digamos, no son conscientes de esta personalidad. Primero, que buscan muchísima admiración del otro. Necesitan profundamente ser admirados y proyectan una falsa alta autoestima como una grandiosidad. Por eso muchos de ellos pueden ser soberbios, arrogantes, mostrarse como que lo tienen todo claro, no muestran vulnerabilidad, se muestran demasiados fuertes, pero en realidad es una falsa autoestima porque en realidad tienen mucho complejo de inferioridad. Porque si yo me siento seguro de mí mismo, no necesito que todo el tiempo me refuercen que valgo o que existo, ¿no? Entonces, ahí estaría eso. Esa es la primera característica, ¿no? El buscar ser el centro todo el tiempo, ser el protagonista, que lo miren, porque buscan suplemento narcisista, sacan energía del otro para subsistir. La segunda característica es que siempre buscan poder. Entonces suelen buscar lugares donde tengan estatus, donde tengan cierto reconocimiento, puede ser cuestiones laborales, cuestiones sociales, dinero, situaciones laborales, donde se puedan destacar porque les gusta controlar, les gusta tener el poder. Entonces entramos la tercera característica. Siempre necesitan controlar al otro. En este control, ¿qué hacen? Manipulan y chantajean y juegan con las emociones de los demás porque no son empáticos. ¿Mm? Ujú. Esto de la empatía, yo sé que también cuando hablamos de psicópata, también es que le falta empatía, ¿no? ¿Hay diferencia o el psicópata tiene un poco de narcisista o tienen cosas en común? Es que en realidad el narcisista, la persona narcisista estaría dentro un poco de los neuróticos. ¿Y eso qué significa en los diagnósticos? Que en algún punto por ahí siente culpa o puede darse cuenta de que está siendo cruel, de que hace daño. Es más, hay determinadas personas, nosotros que vemos el alma también, y no nos quedamos puramente con lo mental. Yo he tenido experiencia de personas con rasgos narcisistas con un alma que quería evolucionar y hizo un camino de evolución.
pero hay personas narcisistas que no les interesa cambiar, no les interesa reparar, esas personas no van a hacer un salto y un cambio de actitud, pero por lo general pueden llegar a sentir en algún momento un poco de culpa. El psicópata tiene todas las características de las personalidades narcisistas, pero siente disfrute por hacer daño al otro, no siente nada de culpa, no le interesa reparar nada, jamás va a ir a terapia, no es algo que esté en su lugar, no se va a exponer, son más fríos, son más calculadores. El narcisista por lo general en algún punto queda como evidenciado. ¿Mm? Porque no es tan frío y tan calculador. El psicópata es un estratega, es maquiavélico. ¿Mm? Tiene Ujú. una agenda oculta, dice Iñaki Pinuel, un gran psicólogo especialista en psicopatía, ¿no? Cuando tenemos personalidad narcisista, ¿podemos tener algunos rasgos, así como algunos rasgos psicopáticos, o se es 100% narcisista y 100% psicópata? En realidad el psicópata es psicópata. Lo que puede pasar, que ahí ya entramos en lo que se llama la comorbilidad, que es la combinación de varios trastornos, me parece primero como destacar los tipos de personalidad narcisista que puede haber y después cómo podemos unir con la psicopatía. El primero es el extrovertido que todos conocemos, aquel que le gusta mucho lo físico, cultiva mucho el físico, todo el tiempo está en la apariencia. Podemos ver en las redes que todo el tiempo se saca foto de sí mismo, no existe otra persona, el que se mira todo el tiempo al espejo, que está todo el tiempo en el detalle, en la obsesión con el cuerpo. Podemos encontrarlo en fitness, en modelos, en personas que tienen algo así fuerte o en otros tipos de personalidad. Esas personas que buscan también mucha admiración, también son muy promiscuos por lo general, son infieles, muy manipuladores y también engañan, ¿no? De esa manera. El otro tipo de personalidad narcisista es el introvertido. El introvertido no se va a mostrar mucho, pero es un poco más estratega. Y todo lo que hace trata de sacarle algo al otro para su beneficio. ¿M? O sea, a través de lo que habla, de lo que manipula, de lo que engaña, puede ser con medio camaleónico, con tal de obtener lo que está buscando. ¿M? Le termina echando la culpa al otro, nunca se hace cargo de lo que hace. Es más, es como si le encontrara el lado débil, vulnerable al otro y desde ese lugar lo manipula psíquicamente para tergiversar toda la realidad. Por ejemplo, son aquellos que piden todo rápido para que el otro no piense. ¿Mm? Exigen demasiado, son muy lábiles con la palabra, pero quizás no tienen todo esto en el cuerpo. El otro grupo que te va a llamar la atención y que es muy interesante que lo sepamos los que estamos en todo esto, están los espirituales. Justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Sí. Y en los Sí. espirituales podemos tener dos ramas. Podemos tener los que crean como un liderazgo y buscan todo el tiempo adeptos para que lo sigan. Tienen todas las características que ya hemos hablado al principio. Y al principio hacen un lab bombing, se llama, un bombardeo de halagos para captar. Y luego aparece la humillación, la devaluación, la exigencia, el maltrato. ¿M? Quieren dinero, lavan cerebros, manipulan y también puede ocurrir un montón de tipos de abusos que lo hemos conocido y lo hemos visto en las sectas. Después, el narcisista espiritual puede ser aquel que es fanático o religioso o de la New Age y que está como queriendo evangelizar a todo el mundo y se siente superior, especial, que nadie lo comprende, que es único, que es mejor, y que a través está queriendo evangelizar, echa culpa, hace sentir culpa al otro o lo hace sentir inferior. Y tiene esto de me aíslo porque nadie me entiende, yo soy único, especial, iluminado, o hace entrever esa parte, ¿no? Cuando sabemos que una persona en el despertar espiritual nunca va a decir soy un iluminado, este, todo lo contrario, se da más cuenta en lo normal que comprendes algo que cada vez sabes menos, en realidad es todo lo contrario. Y esto crea
el espiritual individual crea siempre un entorno conflictivo. Es muy conflictivo estar con ellos, ¿no? Por esto que va pasando. Y luego el último, vamos a hablar de 4 tipos nomás, que es el más peligroso de todos, es el narcisista encubierto, que algunos psicólogos lo llamaron el que siempre se hace la víctima, ¿m? Donde a través de esta, digamos, vulnerabilidad disfrazada, porque no es una vulnerabilidad real, porque como ellos no son empáticos, recordemos que el empático muestra de manera honesta las emociones y de manera honesta lo que siente, sea enojo, rabia, ternura, dolor, llanto. Todo esto casi no existe, está muy reducido. El encubierto víctima vulnerable lo que hace es, a través de su problema o de su malestar, supongamos que el otro le termine pagando la carrera, que el otro le termine pagando todo para su enfermedad. Y me acuerdo de un caso para eso, para ser más práctica. Me viene una paciente que me cuenta de un primo, o tío, no me acuerdo el rango que tenía, que como le dio cáncer, iba siempre a verla a la mamá de ella, que tiene como 80 años, y se va enterando que le pasaba dinero, ella es jubilada, y que lloraba, pero nunca quería ir cuando estaban todos los hijos. Cuando le voy preguntando más de él, porque con las características me sonaba algo narcisista, el hombre había estado preso, había robado, tenía familia, tenía hijos, o sea, tenía un entorno que podía hacerse cargo de lo que le pasaba. ¿A través de qué manipulaba a esta abuela? Diciendo que tenía cáncer, que tenía que comprar determinadas pastillas y todo lo demás. Pero bueno, estas estrategias son como camaleónicas, ¿no? Por eso es que no hay honestidad Ujú. ni transparencia. Y eso siempre se la salen con la suya, por eso es peligroso, ¿no? Porque son terroristas emocionales. La abuelita esta se estaba deprimiendo, claro, porque se siente tan culpable de darle y todo escondidas que los demás no se enteren, que por eso son suplementos narcisistas, son vampiros energéticos. Conozco, de todos fui identificando ahí. Eh, Me Qué imagino. fuerte, ¿no? Súper. Euge, ¿puede haber políticos o líderes Ujú. con estos rasgos? ¿O digamos es Totalmente. común? Sí, mira, justo cuando me puse, digo, a ver qué ejemplo puedo dar rápido cada uno, los políticos vendrían a estar más dentro de los introvertidos, porque son más estrategas, son más calculadores, piensan en sí mismo, en ganar en sí mismo, que a través del pueblo y del lugar del poder obtener un beneficio y casi no registran el daño o la necesidad del otro porque no cumplen las promesas. Son los que más mienten. Esto Casi es no, decir, no, no registran directamente. claro, les prometo, no sé, un instituto de salud, prometo esto y no tiene ningún problema de mentir, de dar esa cara, luego estar a puertas adentro y una agenda que en realidad nada de eso se cumpla, ¿no? Vivir a través del pueblo. Está lleno. Los narcisistas, donde más hay es en los políticos y los psicópatas en los puestos mucho más arriba, ¿no? Siempre. Euge, ¿yo puedo darme cuenta si soy narcisista o si el otro es narcisista con esto que vos contás? O como dijiste al principio, sí o sí hay necesidad de un diagnóstico. ¿Yo puedo darme cuenta, digamos, escuchando esto, de decir, esto me pasa? Ujú. Y por lo general, el que tiene el narcisismo grave, severo, el que no va a terapia, el que no registra esto, por lo general no se da cuenta y le parece que está bien, que es normal. Es más, si vemos una de las características, que ellos son superiores, que son mejores, en realidad que lo hagan así, se sienten bien. Es más, perdón la palabra que voy a decir, ellos ven a los demás como unos tontos. Ujú. Esto de ser empáticos, serviciales, generosos, vulnerables, lo ven como una tontería. Es más, una puerta para abusar. Pero aquel que no tiene una personalidad narcisista muy grave,
que yo ahí apunto a salir obviamente del DSM-5, que es el manual de psiquiatría clásico de psicólogos y psiquiatras. Si lo miramos desde el punto de vista del alma y de la espiritualidad, habría algunas almas que pueden quizás trascender esto y quizás son aquellos que leen, escuchan o bien esta parte de la culpa y pueden decir, me doy cuenta que yo tengo esto, a ver si puedo llegar a hacer algo. ¿En dónde estaría eso? Que lo vamos a unir en la pregunta anterior que vos me dijiste, si algunos podrían tener rasgos psicopáticos. Cuando aparecen los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, los que son muy depresivos, el borderline, el apego desorganizado, hay rasgos narcisistas. Casi todos los trastornos psiquiátricos tienen rasgo narcisista porque se comportan como niños. ¿Se acuerdan lo que explicamos del narcisismo primario? Entonces todos tienen un poco de rasgos narcisistas. Cuando hay alguien que es borderline, que se llama personalidad límite, pero no es un psicópata en sí, y tiene rasgos narcisistas, tiene un poquito, por eso hablamos de ingredientes, de comorbilidad, tiene un poco de rasgos psicópatas, si es muy grave, el borderline, que es personalidad al límite. No sé si eso se comprende, porque es medio difícil de tomar, ¿no? Ujú. ¿Mm? Sí, 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 se comprende. Cualquier cosa pueden preguntar ahí si no queda claro o si necesitan ampliar. No Ujú. sé si tenés que seguir la idea. Por ejemplo, se me viene que siempre hablo mucho de los apegos, porque hay una línea, a mí me gustan mucho las líneas que no quedan fijas y estructuradas, que si bien sirven para diagnosticar, pero que no quedan en esa rigidez por esto del alma. Hay, por ejemplo, personas que tienen apego desorganizado, que vemos que tienen comportamientos narcisistas y a través de nuevas técnicas de avanzada que hay ahora a nivel cerebral, a nivel emocional, el aporte de las constelaciones familiares, las heridas que vivieron con sus padres, eh, la persona puede empezar a abrir el corazón, el chakra corazón, y empezar a sentir y salir de ese vacío emocional. Entonces yo he visto a personas con rasgos narcisistas en distintos tipos de trastorno que empezaron a abrir su corazón, empezaron a sentir Mírame a dolor, mí, mírame a mí, mira qué transformada que estoy. que No, empezaron bueno, bueno. a sentir dolor, a mostrar la tristeza, como a no estar siempre mostrando, yo les digo así, a no mostrar siempre el hombre héroe, el salvador, la mujer maravilla, esa coraza, porque yo he visto que cuando aparece toda esta conexión en estas glándulas, en esta tecnología que hablamos, y empezar a sentir la vulnerabilidad, yo he visto transformaciones álmicas impresionantes. Entonces, yo hasta un punto me digo, realmente estos diagnósticos fijos, estructurados que estudiamos, si el alma hace un cambio profundo, ¿no? De liberación emocional, junto con otras técnicas, sale de ese narcisismo. Pero se necesitan técnicas poniendo el cuerpo, espirituales, Todo tú ya sabes integral, esto del cuerpo, ¿no? sí. La Eh, importancia. m- Me pasó hace poco que vino una persona y decía, no, yo con mis hijos me llevo bárbaro y les doy todo y nunca me meto en la vida y no sé. Yo dije, ay, bueno, que debe ser mi mamá, digamos, era como la madre perfecta. Bueno, y el Mm, tiempo, yo atendí a la hija, ella no vino más, ¿no? Pero el tiempo atendí a la claro, hija, que la hija sí la atendí. No, la madre era tremenda manipuladora, ¿entendés? O sea, cómo la hija vivía a su madre claro. y ella creyendo que era la mejor del mundo. Como este ejemplo, ¿puede ser una personalidad narcisista la madre? Bueno, eso se está viendo muchísimo ahora, de que como antes estaba mucho esta frase, este mandato, no, que es mi mamá, que es mi madre, que la madre es santa, costaba ver y que los pacientes hablaran de comportamientos que vivían con sus mamás. Y ahora que se está hablando muchísimo de lo vincular y la relación, si una madre todo el tiempo es manipuladora, hace chantaje emocional, pone
echa culpa, no registra el sentimiento y la necesidad del hijo o de la hija, se pone como protagonista todo el tiempo y hace todo un juego conflictivo, ¿no? Algunos pueden ser agresivos directos y algunos narcisistas son pasivo-agresivos. O sea, no muestran una agresión directa, pero es muy sutil, y creo que es más peligroso cuando es sutil, cómo generan mucha violencia. Cuando esta madre todo el tiempo es así, que generalmente echan la culpa al otro y no registran fisura de nada, este tipo de madre narcisista, la técnica que se da a todos los pacientes que tienen este tipo de madre es el contacto cero, que es el que se está atravesando ahora como herramienta terapéutica para sanar. Si no hay forma, porque el hijo o la hija no tiene trabajo estable, no tiene dinero y tiene que vivir en la casa, bueno, que haga contacto mínimo. ¿Por qué? Porque las madres narcisistas abusan psicológicamente y emocionalmente y van minando la mente, la emocionalidad y la sexualidad de sus hijos, porque Ujú. generan envidias, celos, triangulaciones, ponen a un hijo contra otro, o al favorito del no, o con la pareja, o con una abuela, o con un tío, pueden manipular a través del dinero, castigar. ¿Y qué utilizan las madres narcisistas? Que eso no hablamos en los anteriores. Utilizan el refuerzo intermitente, mientras la hija o el hijo hagan lo que ellas quieren, recordemos que cosifican al otro y solamente buscan su beneficio, si el hijo hace o la hija hace lo que ellos quieren, es como que hacen un refuerzo positivo. Cuando el hijo quiere buscar autonomía o la hija busca autonomía, los castigan, les dejan de hablar, cortan el vínculo, y eso se llama refuerzo intermitente. Es una técnica terrible de manipulación que genera confusión y disonancia cognitiva en el hijo. O sea, el hijo empieza a decir, pero ¿qué hice mal? Si recién tenía el amor de mi mamá, me escuchaba, estaba conmigo y de golpe está ausente. ¿Cuál es mi culpa? O sea, pierde la habilidad cognitiva, la reflexión crítica de la actitud del abuso. ¿M? Y luego, este refuerzo intermitente se sabe también desde la parte trauma, de todo lo que es la neuropsicotraumatología, genera codependencia. ¿Por qué? Porque el refuerzo intermitente genera una descarga de bioquímica en el cerebro del hijo que genera dependencia. ¿Ah? O sea, yo Como te de doy adicciones. exactamente. Genera una adicción por esta bioquímica que se maneja, lo cual genera después adultos inseguros, dudosos de sí mismos, baja autoestima, súper ansiosos y con todos los otros apegos que ya conocemos, ¿no? Que no Sí, son apegos sí. seguros. Qué suerte que seas mi amiga, Euge, porque sos tan lo más. Che, ahí No, estamos. sí, sos una grosa. Ahí Joana pregunta, ¿qué características tienen las personas con personalidad al límite, o sea, borderline, si podés explayarte un poquito más? Bueno, yo conozco mucho esa enfermedad por mi mamá, que me comentó algo así personal, y que si bien es muy fuerte, es muy doloroso estar con alguien así, me llevó a unir todas estas técnicas, ¿no? Por eso vi que esto del alma puede ser muy esperanzador en algunos casos, que no está bueno generalizar, pero sí es muy difícil estar con ellos. La personalidad borderline, border significa límite, ¿no? Es como, a ver, voy a traducir, es como que por momentos tienen neurosis, registran al otro, son amorosos, son divinos, y de golpe hay como un clic donde sienten la posibilidad que el otro los puede abandonar y aparece una ira, una violencia, un conflicto enorme en su mirada, en su lenguaje, en su forma de hablar, y donde estarían ahí de la psicosis. ¿M? Por eso se llama border, entre la neurosis y la psicosis. ¿Qué sería la psicosis en un lenguaje común? Es no volverse locos totalmente, ¿no? No es el loco total. Entonces están ahí. ¿M? Son muy inestables en todo. Nunca tienen un trabajo estable porque viven generando conflicto, nunca son estables con el dinero o pierden el dinero o ganan y esto y el otro, no son estables con las parejas
porque de golpe sienten como algo que el otro le va a hacer o que los va a dejar, son muy codependientes, entonces generan ruptura porque sienten todas las emociones de una manera muy intensa, ¿no? Si sienten tristeza es muy grande, sienten enojo es muy intenso, sienten dolor es muy intenso, es como si se les tallara, no sintieran el borde del cuerpo, por eso es border, ¿no? Imagínense si uno se desbordara y no hubiera abrazo, no hubiera nada que los contenga. Los borderline graves necesitan medicación. En un tiempo. Hay ahora unas medicaciones, eso con psiquiatras humanistas, les recomiendo, donde dan estabilizadores del ánimo, no medicaciones tan adormecedoras, y realmente se ve ahora como ellos, toda esta intensidad, montaña rusa, se queda un poco más estable y se puede generar un vínculo armonioso. El borderline es el extremo del apego desorganizado. O sea, una persona puede tener apego desorganizado, pero no llegar al borderline. Pero si el apego desorganizado no tiene contención o no hace terapia, luego en el tiempo colapsa su sistema nervioso y puede darle un borderline. El borderline es un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental, Ujú. que no Como pueden manejar bien, ellos, ¿no? no, como bien mencionabas, hay hoy, gracias a Dios, muchos psicólogos, muchos Ujú, psiquiatras que incluso trabajan con homeopatía y con flores de Bach e ujú, integrando cromoterapia, integrando otros abordajes. sí, Así sí, que está buenísimo porque nos vamos humanizando un poco más y nos vamos totalmente. integrando, ¿sí? Por ejemplo, hablando de borderline, el caso de Johnny Depp y Amber Heard es un borderline grave, junto al trastorno histriónico, o sea, un narcisismo severo. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo esta inestabilidad todo el tiempo nunca lo podía percibir a él, ¿no? Y cómo era inestable en todo, decía una cosa, pues la cambiaba, la manipulación, el engaño, el drama, la emocionalidad superficial, vacía y todo el tiempo intensa, ¿no? En todas las cosas que mostraba, ¿no? En relación de pareja, ya que das este ejemplo, el otro es 100% inocente, digamos, o hay algo en mí que hace que el otro me espeje o me atraiga. Cuando se atrajo una pareja narcisista, vos decís eso, mira, hay veces, pero no hay que generalizar. Hay veces que puede haber algo de uno por su historia, por sus padres o su árbol genealógico, que por resonancia de memoria emocional transgeneracional, tuviste que vivir esa experiencia con el otro para ver o algo de tu historia o algo de vos por ser demasiado empático. Acordemos que el narcisista busca mucho personalidades muy empáticas, porque la personalidad empática tiene mucha tendencia a ser servicial, a darle mucho al otro, ser culpable, ser bueno, ser buena. Entonces, una pareja que encaja justo. Pero hay veces que no, viene como de arriba, y no necesariamente que uno atrajera a eso. A eso habría que verlo caso por caso. Yo he tenido varias experiencias con esos. A veces era de esto, ¿no? De una persona que había vivido abuso sexual en su vida y en realidad por eso reflejó traer un narcisista. Otro caso he visto que la persona atrajo una personalidad súper narcisista vividora de esta mujer, pero que en realidad su abuela había tenido rasgos psicopáticos. Sus padres no, tenían formas más o menos tranquilas de haberla criado, pero se había guardado en secreto esta abuela con estos rasgos psicópatas, o sea, la mamá de la mamá de ella. ¿Mm? Ujú. Situaciones así. Después he tenido pacientes que han ido a líderes espirituales y se encontraron, ¿no? Por ser muy ingenuas o como yo busco esto de aprender la espiritualidad y se encontraron con alguien con estas características que ni se imaginaban
¿Y por qué engancharon? Porque tenía una educación muy moral, muy religiosa, entonces impensable que alguien liderando de esta manera iba a tener semejantes, eh, bueno, pensamientos, ¿no? O ideas O, o, o acciones, ¿no? o Actitudes, acciones. que realmente hay mucho de eso en todo, bueno, hasta coaches, ¿no? O sea, en todos Sí, los rangos, hasta terapeutas, todo. sí, Por eso hay que tener mucho cuidado de dónde vamos, qué nos recomienda, qué bien. siente nuestra intuición. Euge, ¿cuáles son los efectos del abuso narcisista en hijos, en parejas? Digamos, si hay como un listado de lo que sucede en la personalidad del niño con una madre narcisista. Bueno, lo primero que yo he visto en mi experiencia cuando se tiene una madre narcisista, que la persona sufre de disonancia cognitiva. Es como si en algunos aspectos de su vida no se acordara, como si se le borrara la memoria, ¿no? De registrar los momentos de maltrato que vivió. Entonces, esta tendencia como de pasar por alto los malos tratos, los malos momentos, como una tendencia como a perdonar. Sienten mucha culpa, es como un sentimiento de culpabilidad que los lleva a tener por ahí momentos de depresión. ¿M? Todos los hijos de madres narcisistas sufren de estrés postraumático complejo porque vivir todo esto permanentemente genera esta disonancia cognitiva, la amnesia perversa, que sería no me acuerdo de estos maltratos, y luego la persona no sabe por qué en algunas cosas es muy ansiosa. Puede ser que no pueda dormir o que duerma mucho, que coma mucho, que deje de comer, que abuse del cigarrillo, abuse del alcohol, que pueda cambiar de pareja rápidamente, que no se quiera relacionar. Entonces van de la ansiedad a la depresión. O sea, ese péndulo se ve constantemente. Eh, Les cuesta mucho confiar en algunos casos, o de contar lo que pasa. Muchos tienen la tendencia como de justificar, ¿no? Como de excusar esto que pasó y como si el discernimiento crítico estuviera como anulado, ¿no? Estuviera minimizado por este impacto que vivieron. Muchos tienen problemas en el cuerpo, eso lo he notado en casi todos los casos. Siempre hay un síntoma en el cuerpo, desde anorexia, bulimia, trastorno de alimentación, enfermedades psicosomáticas. Otra enfermedad que se da mucho es todo lo que sea con garganta, anginas, placas, porque justamente recordemos que la madre prioriza su deseo y ellos tenían que callar sus deseos, ¿no? No decir que quiero imponerme, porque si no venía o el castigo o la retirada del amor. Entonces, toda esta zona que está conectada a la sexualidad, ¿m? A los chakras raíz, van a estar sumamente bloqueados, ¿no? Pesadillas tienen muchos, flashback, como recordatorios así de momentos de dolor, que puede ser que estén solos o solas pensando y les viene un recuerdo, eso sería el flashback del trauma, o pesadillas que le van mostrando en el inconsciente aquello que no pudieron resolver, o que los persiguen, que se ahogan, que están encerrados en un auto, que están en un ascensor y se cae en el ascensor, que se mueve el piso y se cae, que se les salen los dientes, que están desnudos y de golpe hay gente. Todos esos sueños muestran las experiencias de trauma y de abuso, ¿no? Sobre todo el abuso. Wow, está buenísimo. Está buenísima esta descripción porque a veces escuchar la teoría o la descripción está bárbaro, pero después llevarlo a lo cotidiano en el día a día no es tan fácil, ¿no? Entonces acá cuando describiste lo de los sueños, está buenísimo, bueno, todo lo que dijiste está bárbaro. Y, y además, cuando yo tengo un apego desorganizado y una madre narcisista, puedo después encontrar parejas así, de ese tipo, si yo no sano estos abusos que quedaron en mi personalidad. Ujú. Y lo más probable es que en el apego desorganizado, y habría que evaluar qué impacto tiene, ¿no?
en su cuerpo, en su forma de vincularse, en su sexualidad, cómo está el grado de percibir o la manipulación, porque el apego desorganizado manipula un poco, ¿m? Tiene esa tendencia, porque está ahí, recordemos, cerca del border, ¿m? Entonces, tiene toda una cosa de todo desorganizado, todo es muy caótico para el apego desorganizado. Entonces, habría que evaluar primero y he visto varias cosas. Hay apegos desorganizados que atraen psicópatas, ¿m? Porque como están acostumbrados al abuso, a la violencia, al maltrato, es como que no pueden registrar o se les parece a la madre o al padre y generan entre ambos un total caos, ¿no? Después si el apego desorganizado tiene más tendencia a ser evitativo, no se va a quedar enganchado en un apego, digamos, en alguien con narcisismo psicópata, sale huyendo. Pero si el Ujú. apego organizado tiene más tendencia a apego ansioso, se va a quedar dependiente del maltrato y del abuso, ¿no? Le va a costar más registrarlo porque va a conectar del abuso porque su cuerpo está acostumbrado a eso. Por eso las técnicas que se están aplicando mucho son el mindfulness, el focusing que vos me hablabas, el EMDR, todo lo que sea sanar la energía sexual, esta que traje ahora desde Colombia, que es excelente, porque hace registrar en el cuerpo, en la emocionalidad, en los chakras, se trabaja mucho el trauma y sobre todo registrar en el cuerpo con quién estoy y equilibrar la energía femenina y masculina. Ayudan en algunos aspectos las constelaciones familiares y sobre todo el MDR, el focusing, sanar la parte de trauma, escribir todas cosas de la historia, de cómo han sido sus parejas, las relaciones con los padres y trabajar profundamente el trauma para salir de ahí. Las terapias tradicionales, puramente habladas, sinceramente no sirven para esto, ¿no? Porque yo no, por más que piense la persona, me doy cuenta que estoy en una relación así, la persona no puede salir porque no es algo que lo puedas pensar, o sea, eso es muy mentalizado. ¿M? Necesita otros recursos para hacer un clic y hacer un cambio de bioquímica, de toma de conciencia, de poner el cuerpo para enfrentar eso y la voluntad que viene de la energía sexual para sacarme, para maternarme y sacarme de ese peligro, ¿no? Que es Ujú. adrenalina y cortisol puro. Además, como esto que hablas del trauma, por ejemplo, con Focusing o MDR, se trabaja a nivel cerebro directamente. Entonces Ujú. no hace falta ni siquiera hablarlo, porque Mm. directamente se aborda. Uy, casi tiro todo. Eh, Euge, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un padre narcisista? ¿Puede ser que tenga padre narcisista? Porque hablamos mucho de la madre, le dimos con un caño a la madre. ¿Puede haber también padre o puede haber ambos? Y por lo general, el narcisismo se manifiesta en la mujer en la maternidad. Donde esta patología se presenta es en la maternidad. Es raro una pareja narcisista mujer, donde se, ¡puf!, en la maternidad. El hombre, por lo general, si tiene algo de narcisista, va a estar más conectado a algo más psicopático, o sea, más desde el control. Puede haber un padre narcisista, lo puede haber, eh, que se pueda mostrar algo como frialdad, no poder estar en los, digamos, en la cuota alimentaria, acompañar en los juegos, en las tareas escolares. Quizás son aquellos papás medios adolescentes que fueron papá y dijeron, huyo. Este, y después los hijos ven sus cambios de parejas o que piensan en sí mismos y no los ayudan económicamente. En ese sentido, el padre narcisista, si está en la casa, el hombre, y va a estar siempre afuera en el trabajo pensando en ascender, en hacer dinero, tener su auto, su camioneta y todo, y que la madre los críe. Pero va a haber todo un comportamiento frío, distante, cruel por momentos, devaluando a la madre. Generalmente va a elegir una madre más sumisa, que se encargue de los hijos, que no le dé dinero, porque son muy tacaños económicamente. ¿Mm? Ujú. Un ¿Y poco más puedo de tener eso. ambos? Infieles, ¿Puedo, puedo tener mamá y papá narcisistas? sí, totalmente. Y ahí ya hablamos de un combo.
Por Dios. Estoy pensando, tengo se me viene un caso que los dos tenían rasgos de los padres, donde el papá tenía más características narcisistas con rasgos psicopáticos y la madre con un narcisismo muy aniñada ella, y donde vemos que sale uno de los hijos con apegos organizados y el otro con un apego evitativo severo, ¿no? Y la gran dificultad de ellos para relacionarse en pareja, como un terrible miedo justamente a la entrega y a la confianza por estos abusos de dos. ¿Mm? Sí. Sí, totalmente. Bueno, Euge, no sé si querés agregar algo más, porque vos mencionaste los tipos de narcisismo, que eran 4. Eh, Hay tipos de psicópatas también y tipos de víctimas de el abuso narcisista. Sí, tendremos que hacer otra conferencia, otra Ah, charla, porque sí, sí. Eh, Está el psicópata que se puede detectar cuando uno conoce mucho cómo es su comportamiento, y después estarían los psicópatas integrados socialmente, ¿no? Porque generalmente el psicópata que todo el mundo piensa o tiene es aquello que han mostrado en las películas, los cuentos de criminología, de victimología, porque son terriblemente muy crueles, muy asesinos emocionales, pueden llevar a asesinatos también, pero se está viendo que cada vez más hay como personalidades psicopáticas. Lo que sí quisiera, en todo caso, lo hacemos después en otro vivo, la de la psicopatía, para no confundir con el narcisismo, que todos los psicópatas tienen todo esto que vimos de los 4. Es más, hasta puede haber un psicópata que va de encubierto a espiritual, porque son algunos camaleónicos. Entonces, si en un momento le sirvió ser espiritual, es espiritual. Si después le sirvió meterse en la política y obtener dinero y beneficios y recursos, lo hace. Si después le sirve ser el introvertido, lo es. Porque tienen una falla en su identidad. Recordemos que tienen un vacío emocional muy grande. Entonces, los psicópatas pueden tener todo esto que hablamos. Pero quiero agregar algo que me parece muy interesante. Hay ahora, con todo el tema de las redes, que a veces aplaude a este tipo de personalidades. O sea, si alguien sale, ¿cómo hacerte millonario tan rápido? ¿Cómo hacer esto y el otro? Que no te importe nada, sé vos. Viste que hay por ahí una información que se vende y que puede estar mostrándose como esto muy, muy en el cuerpo o muy en lo superficial, poca profundidad, y hay una parte, una línea en las redes, no todas por supuesto, que aplaude estos personajes, que aplaude esta cuestión, ¿no es cierto? Y que se consume hacia eso. Entonces, ¿para qué nos sirve hablar de esta temática? Para el discernimiento, primero para ver el impacto que tiene, si a uno le tocó de cerca, un familiar, una pareja, expareja, puede ser una hermana, un hermano con estas características, un tío, para tener herramientas de no engancharse en algo que genera más dolor, más trauma y que es muy difícil después, lleva mucho tiempo y años sanar el estrés postraumático que genera. Luego también para que empecemos a conectarnos con una profundidad que genere una intuición, una manera de percibir si yo consumo algo, si no estoy viendo algo que me vende, ¿no es cierto?, esta superficialidad, como discernir una profundidad para tomar conciencia, ¿no?, de todo esto, porque, bueno, hay toda una cosa con la vanidad, ¿no? No estoy diciendo que no se vea el cuerpo, ni todo, que a nosotras nos gusta trabajar con el cuerpo, pero de un lugar desde adentro hacia afuera que genera un brillo que es distinto. Esto no, ujú. esto es un brillo que enceguece, pero que roba. ¿M? Energía, alma, amor, tiempo, de todo. ¿M? Dinero, sí. Dinero también. Euge, bueno, si quieres ya vamos terminando, así si alguien quiere hacer alguna pregunta aproveche ahora o calle para siempre. Y mientras yo te pregunto, Euge,
que nos digas todas tus redes, tu YouTube, tu página, todo para que la gente se suscriba, te siga y aproveche todo el contenido riquísimo y súper profesional que compartís. Y además de tus redes, que nos cuentes de tus sesiones y dónde te contactamos. Bueno, el Instagram ahora lo hemos cambiado porque hemos estado restringidos porque informamos despertar de conciencia y por todo esto de la pandemia. Entonces, el No nuevo lo menciones, Instagram, mandé el no chivo lo- ahí, estuvimos restringidos por la pandemia. El nuevo Instagram es centro-narín33, que lo abrimos hace poquito. Después, nuestra página web, que ahí pueden ver todo lo que hago, los talleres, las terapias, está el WhatsApp para entrar, que es www.centronarin.com.ar. Y después también tenemos el canal de YouTube, que es MS Comandante Maya. Ahí en la página web ven todo lo que tenemos, los productos, los servicios, las maneras terapéuticas y bueno, todas las técnicas con las que trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias, Tuti. Gracias a vos. Bueno, repito entonces, MS Comandante Maya es el YouTube y la Sí, página todo juntitos. sí, y la página www.centronarin.com.ar, ¿verdad? Ujú. Sí, así Bien, es. ahí preguntan qué es eso que mencionaste que trajiste de Colombia. Bueno, es una unión de la terapia de huevo Johnny para el trabajo del trauma, la equilibración de la energía femenina y la sanación de la mujer en desequilibrio de su energía sexual, para conectar en mejorar en los aspectos de pareja, la cuestión laboral y la cuestión económica del dinero. Es para aumentar su potencial y trabajar la unión entre el sistema nervioso y toda la parte del útero, abriendo la glándula timo y el chakra corazón. Tiene muchas tareas, tiene un protocolo de meditaciones y tiene instrucciones para desbloquear su energía femenina bloqueada, ¿m? Que se va a mostrar en síntomas físicos en el útero, se va a mostrar en su manera de comunicarse, en su manera de relacionarse, y se trabaja mucho los padres, algo del árbol, y todo su desarrollo, digamos, sexual desde su primer menarca, el sangrado, el color, la sintomatología, y que realmente es muy integradora, es hermosa esa técnica, pero muy bonita. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, para quien Con todavía no haya cristales, trabajo visto, con cristales. sí, con los cristales. Para quien todavía no haya visto nuestro primer encuentro sobre la pareja, que es oro en polvo, lo va a buscar al IGTV y en mi canal de YouTube también está. Bueno, Euge, te honro, te agradezco, te abrazo y te adoro. Gracias, gracias por toda tu sabiduría y por compartirnos hoy aquí. Gracias. Bueno, gracias Tuti, y después te voy a ir a ver porque ya te extraño un montón, quiero Ay, abrazarte. y tenemos que chusmear de nuestro último encuentro. Bueno, Totalmente. gente, gracias a todos los que estuvieron ahí. Esto queda grabado en IGTV y en YouTube para que puedan verlo, compartirlo, comentar y ya la van a seguir a la Euge con su canal nuevo, Centro-Narín33 en Instagram. Bueno, Gracias, muchas gracias. gracias a todos los que estuvieron. Gracias Tuti, gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, adiós.